Las entrevistas de Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com. Y ahora quería hablar a la gente de algo. Y para eso hablamos con una economista que sabe algo, un poquito de historia. ¿Y qué fue, Noelia Torres, qué fue lo que conmemoramos el 2 de febrero, el 2 de junio, este martes que pasó, Noelia? Y bueno, el 2 de junio festejamos el Día del Profesional y la Profesional en Ciencias Económicas, que bueno, abarca contadores públicos, licenciados en administración, actuarios y bueno, economistas, que es mi profesión. Y bueno, eso se conmemora por el nacimiento de Manuel Belgrano, que es considerado el primer economista argentino, ¿no? En todos los libros uno ve reflejado eso, que Manuel Belgrano fue el primer economista argentino. Porque si bien, bueno, él era de formación abogado, digamos, claro, fue el primero que trajo algunas ideas que en Europa ya se estaban hablando, las ideas de Adam Smith, ideas del comercio interior y exterior. Bueno, fue precursor del seguro en Argentina, estableciendo las primeras líneas de lo que podría ser una aseguradora, ¿no? Fue quien instaló un poco la semilla del pensamiento económico nacional en esos tiempos. Vos sabés que cuando uno empieza a leer a Belgrano, Manuel Belgrano, con esta mirada, no solo con el creador de la bandera o con el héroe del norte de las batallas de Salta y Tucumán, uno encuentra frases de las memorias presentadas. Por ejemplo, en 1802, Belgrano, en sus memorias presentadas al consulado de 1802, afirmaba: todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, y todo su empeño es conseguir no solo darle nueva forma, sino aún extraer del extranjero productos para ejecutar los mismos y después venderlos. Qué locura que ya en 1800 se esté hablando de la producción propia del país, ¿no es cierto? Sí, lo que yo siempre digo, no nos tenemos que quedar con el Belgrano de la escuela primaria de Villiquen, que es el que vos mencionás en su momento, creador de la bandera, el éxodo jujeño y todo lo que nos enseñan en el colegio, sino que bueno, yo siempre digo que a Belgrano hay que verlo como una persona holística, en el sentido que abarcaba múltiples disciplinas, y desde lo que respecta a la economía en particular, como que muchas veces las corrientes más liberales se lo quieren llevar para sí mismos, diciendo que era fisiócrata y un montón de cosas más, y este párrafo que vos estás leyendo demuestra que él también tenía un sesgo industrialista de la economía del virreinato del Río de la Plata. Qué bueno que ya antes de la presidencia de la Argentina, por así decirlo, esa mentalidad, ¿no? Otras cuestiones, por ejemplo, que hoy cuando estuve preparando todo el programa y decía, tengo que hablar de Belgrano, del economista Belgrano, decía que la importación de mercancías, no mercaderías, mercancías, la terminología que usaban, ¿no?, que impiden el consumo de las mercancías del propio país o que perjudican al progreso de sus manufacturas, lleva tras sí necesariamente la ruina de la nación. ¡Wow! ¿No? Sí, bueno, mismo en un país como la Argentina, que está siempre en el dilema de la restricción externa, ¿sí? Si no sé, regulamos el comercio internacional o lo desregulamos. Yo creo que es importante que, un poco volviendo a que fue el día del graduado en Ciencias Económicas, como que todos los profesionales de las ciencias económicas volvamos a leer a Belgrano, aunque sea un poco, y tratar de traerlo a la clave de esta época. Algo que no se menciona mucho también de Belgrano, fue precursor de la educación de las mujeres, ¿no? Sí, eso, hablemos de eso también, dale, y del trabajo, la educación y el trabajo. Hablemos de eso, me encantó, dale. Fue una de las primeras personas que decía que bueno, que las niñas no se tenían que instruir en sus casas, sino que tenían que ir al colegio, y son frases que sí, la historiografía tradicional las ha ocultado con un propósito, pero siempre es bueno recordarlas, ¿no? Uh-huh. Y ahí vamos a la cuestión del segundo paso. También Belgrano, de la segunda opción, fue alguien que revalorizó la figura de la mujer en todo el acompañamiento del desarrollo de la ciudad, ¿no es cierto? Sí, bueno, mismo María Remedio del Valle, Juana Zurduy, mujeres de la historia argentina olvidadas, uh-huh, que fueron en cierto punto compañeras de Belgrano, en el sentido de que iban todos y todas estas personas iban por un objetivo común. Si bien, bueno, la historia oficial
siempre tiende a valorizar más el rol del varón, ¿no? Sí, ¿y qué otras cosas identificás vos con a mí me asombra que ya en esa época, ¿no? En los 1800 ya había cuestiones que lo que hoy sería innovación, por ejemplo, cuestiones antimonopólicas, etcétera. ¿Qué otras cosas identificás vos? Bueno, un poco el endeudamiento externo. Yo creo que él en alguna parte de su obra lo cuestiona, todo lo que es que un país se endeude, tome una deuda, como lo que está pasando un poco ahora, ¿no? Por eso digo que todos los profesionales de ciencias económicas deberíamos leer, aunque sea un poquito, para ver qué de lo que él proponía en la época de la Revolución de Mayo podemos traer hoy 210 años después, o más de 210 años después. Hay una mirada que a mí me interesa también de Manuel Belgrano, ¿no? Que habla de el industrialismo, que es lo que acabas de marcar vos, y que habla de esta cuestión de los monopolios, porque dice: yo espero que por aclamación se adopte el pensamiento para evitar los grandes monopolios que se ejecutan en esta capital, porque hablaba de capital de Buenos Aires, por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, acá habla de la no solidaridad que hay en esa época ya, solo aspiran a su interés particular, o nada le importa que la clase más útil al Estado, o como dicen los economistas, mira vos, la frase productiva de la sociedad, viva en la miseria y desnudez que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza y que la misma religión y que a las leyes detestan. ¡Wow! Es toda una definición, ¿no? Sí, es que bueno, esto de su visión un poco antimonopólica, Belgrano trajo a la Argentina, o lo que hoy conocemos como Argentina, las ideas de Adam Smith, pero en el buen sentido, ¿no? Las ideas de la libre competencia, del libre mercado, pero no el libre mercado de un capitalismo salvaje, porque en ese momento no existía, ¿no? Pero de una sana competencia entre productores, consumidores, entonces creo que eso representa un poco ese párrafo que acabas de leer. ¿Qué otras cosas ves de esa época de la historia económica argentina o del virreinato del Río de la Plata hoy se podrían ver reflejados, si vos crees que tendríamos una situación bastante mejor? ¿Qué pensamiento, qué cuestiones conceptuales de Belgrano? Bueno, yo creo que básicamente esto de la industrialización que estuvimos mencionando, yo creo que es algo que, bueno, escuché que justo antes de hablar conmigo hablaban del INTA, bueno, como de recuperar un poco esos institutos de promoción. Me parece que sería muy bueno para que la economía genere valor agregado, que era un poco lo que planteaba Belgrano, no vender solamente el poroto de soja, por ejemplo, sino generarle valor a las mercancías que producimos, ¿no? Está claro, y también Belgrano es como que ya empiezan, no sé si es una mirada federal o algo así, pero no habla solo de lo que sería en ese momento Buenos Aires o lo que nosotros conocemos como capital federal, habla de un desarrollo hacia el interior del país para que, por ejemplo, en las cuestiones ecológicas decía: es indispensable poner todo cuidado y hacer los mayores esfuerzos en poblar la tierra de árboles, mucho más en las tierras llanas, que son propensas a la sequedad cuando no están defendidas. Wow, también, ¿no? O sea, perdón la expresión de wow, porque me sorprende la visión que tenía en esa época, que me imagino 1800, ¿qué sabían de ecología, por ejemplo, o no? Claro, bueno, creo que acá el rol que él tuvo en el éxodo jujeño, que él no era militar, digamos, ¿no? Como cuando tuvo que ocupar un rol, lo ocupó, habla de su visión federal, no fue una persona que se quedó escribiendo libros desde acá, desde Buenos Aires, sino cuando tuvo que poner el cuerpo por sus convicciones, lo hizo, ¿no? Bien, y encima él estuvo formado en España, o sea, exactamente, no, digamos, con una mentalidad, igual que el general San Martín, obviamente, ¿no? Sí, pero sí. Que venía con una mentalidad de que España era el centro, no digo del ombligo del mundo porque es una grosería, pero... No, pero europeocentrista. Claro, sí, esa mirada de que todos los recursos naturales tenían que ir a Europa. Y sin embargo acá él estaba hablando que hay que cuidar la tierra y salir a plantar árboles a la llanura pampeana. Eso marca una ideología un poco distinta, ¿no es cierto?, de lo que era históricamente
Y estamos hablando de la época de la Revolución Industrial, ¿no? Si mal no recuerdo, un poco más adelante. Sí, un poco más adelante, que de ahí es de donde él trae todas estas ideas, cuando yo hablaba de las ideas de Adam Smith, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? De que, bueno, está bien que haya fuerzas del mercado que compitan, ¿no? Obviamente algunas industrias van a tener que ser más reguladas que otras por sus particularidades, pero también es sano en algunos sectores que exista competencia, que me parece que eso es parte de lo que él proponía, ¿no? Ser liberal en el buen sentido, por llamarlo de alguna manera. Está claro, ser liberal en el buen sentido. Noelia, ya para cerrar, nada, quería agradecerte. Me encanta hablar, compartir ideas sobre toda esta cuestión de la historia económica, que uno siempre tiene que mirar un poquito para atrás para saber cómo llegamos hasta acá como país y cómo vamos a ir a parar hacia adelante, ¿no? Sí, y lo que decía también al principio, ¿no? Quedarnos con Belgrano como un prócer holístico, ¿no? Que aportó, si bien él era abogado, aportó desde muchas ramas a la nación que hoy somos y que es de todos y todas, ¿no? Qué triste que haya terminado como terminó, eso es doloroso. Sí, bueno, creo que es parte de la historia argentina, también San Martín no pudiendo morir acá y bueno, no me quiero ir de tema, el Papa Francisco sin nunca haber podido pisar la Argentina en su papado, son me parece particularidades de nuestra historia. Así es. Noelia, muchísimas gracias y si querés, ¿tenés algún lugar donde la gente se pueda comunicar o saber de vos y de tus conocimientos? ¿Algún sitio? Les paso mi Instagram, es profe.noetorres. ¿Profe de? Soy profesora de matemática, estadística. Fenómeno. Genial. Sí, profe.noetorres. Gracias, listo. Noelia, Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, hasta luego. Nos vemos, hasta luego, chau. Las entrevistas de Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com.